Hola, bienvenidos a la señal de Arturo y Gema. Soy Arturo Valdera, servidor, y con mucho gusto de poder platicar, compartir con todos ustedes en esta ocasión con este tema. Es el tema que nos va a ocupar hoy es la recuperación de la vista de un ciego de nacimiento y tiene que ver con nuestro propio proceso de desarrollo y crecimiento humano y espiritual. ¿Y de qué se trata? Bueno, esta historia, este relato está en San Juan, el Evangelio, el capítulo 9, versículos 1 y 6 y 7. Muchas personas lo conocen. Voy a plantear la historia en primer lugar con los detalles más importantes. Eh, Relata el texto cómo Jesús va caminando y se encuentra un ciego. Y dice el texto que era un ciego de nacimiento, es decir, nunca había visto, así había nacido. Y entonces, sin preguntarle, los discípulos a él le preguntan algo a propósito de él, sus padres, etcétera, pero el hecho es que Jesús, sin preguntarle a este hombre, dice el texto que se inclinó hacia la tierra, escupió saliva, hizo barro. Con ese barro lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en la piscina de Siloé. Para ubicarnos, Jesús seguramente está prácticamente en el templo de Jerusalén, en el centro, y le pide que vaya a la piscina de Siloé. La piscina de Siloé estaba a la entrada de la ciudad de Jerusalén, estaba lejos. Y entonces esa piscina se había construido siglos antes para abastecer de agua a la ciudad ante asedio de enemigos, ¿no? Para que la ciudad tuviera agua. Y por eso, poco a poco, se fue llamando a esa piscina Siloé, que significa el enviado. Pero entonces estaba lejos, estaba muy cerca de la muralla que rodeaba Jerusalén, en la orilla de la ciudad. Entonces Jesús le dice, ve y lávate, estando el ciego, ciego todavía. Entonces el ciego, todavía sin ver, va, pues diríamos con las dificultades naturales de una persona que no puede ver, en una ciudad en donde el piso es de piedra, las calles, subidas, bajadas, etcétera. Es decir, hay una cierta dosis de dificultad para que este ciego vaya a cumplir lo que Jesús le dice. Y le dice, ve, lávate, ahí así lo es la piscina del enviado. Y dice el texto que el ciego, sin cuestionar, ni preguntar, ni protestar, ni nada, eh, fue, se lavó y regresó viendo. Aquí se produce este hecho extraordinario en donde este ciego que no veía y no veía desde que nació, ahora sí puede ver. Y este acontecimiento, hay que recordar que sobre todo el Evangelio de San Juan, relata acontecimientos que son históricos, es decir, efectivamente allá en la época en la que Jesús estaba aquí, encontró un hombre, efectivamente, físicamente ese hombre existió, estaba ciego y este milagro, este hecho extraordinario, sí lo realizó históricamente. Entonces, Juan nos presenta un hecho histórico en donde Jesús sí realizó este milagro extraordinario de devolverle la vista al ciego. Pero el texto de San Juan y sobre todo los evangelios no son libros para contarnos historias antiguas. Para eso está la historia universal. No, la Sagrada Escritura y particularmente el Evangelio tiene un mensaje para nosotros que afecta nuestras vidas o que debería afectar nuestras vidas indicándonos un camino. Es decir, además del significado histórico, tiene un significado simbólico. Y simbólicamente en este hombre estamos representados cada uno de nosotros. Tal cual. Todos los que estamos aquí
somos ese hombre, porque dice, encontró un ciego de nacimiento. Esto es, representa a toda la humanidad, y como tú y yo somos miembros de esa humanidad, en este ciego de nacimiento estamos representados nosotros. Ahí nos podemos ver. Y entonces, ¿por qué dice el texto que el ciego es ciego de nacimiento? Porque el hombre que fue curado sí era ciego de nacimiento. ¿Y nosotros qué? Ah, bueno, pues nosotros somos ciegos de nacimiento. Y uno podría decir, bueno, no es cierto, yo veo perfectamente bien. Sí, físicamente podemos ver, podemos tener la vista más o menos bien, etcétera. Pero como el significado de la escritura es espiritual, de lo que va a ocurrir no en nuestra humanidad humana exclusivamente o nuestra historia, sino en nuestro interior. Estamos ciegos de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que todos nosotros nacemos con lo que sí sabemos por la fe que es el pecado original. Y uno dice, bueno, yo no pequé nunca antes de nacer. No, 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 claro que no. No se trata de un pecado personal. El pecado original es una condición con la que nacemos, tal cual. Y si profundizamos, y luego habrá otra oportunidad de hacerlo con más detalle, una de las consecuencias del pecado original o de las condiciones en las que nacemos, diríamos, afectados por este pecado original, es que nuestra naturaleza humana está dañada. Es decir, el pecado original produce la privación de la gracia, de la filiación divina. Por eso necesitamos el bautismo para restaurar esa filiación. Pero como el pecado original generó daños en la naturaleza humana, el bautismo sí restaura la filiación divina, pero quedamos con nuestra naturaleza humana dañada. Esa es la condición en la que estamos y nacemos así. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta naturaleza humana dañada que todos nosotros tenemos? La consecuencia son lo que conocemos como desajustes, disfunciones, heridas, dolores, desajustes internos, bloqueos que tenemos que dificultan, obstaculizan una relación sana, saludable y amorosa con los demás y que impiden que también tengamos una relación saludable con Dios. Es decir, son estos daños en nuestra naturaleza humana los que impiden que nosotros tengamos estas relaciones que quisiéramos, relaciones incluso con nosotros mismos. Nosotros vivir en paz, estar serenos, saludables, optimistas, productivos, etcétera. Pues no. Con frecuencia estos daños que conocemos como heridas interiores o daños de la naturaleza humana hacen que no nos sintamos en paz, que estemos inquietos, ansiosos, desesperados, negativos, improductivos. En la relación con los demás, estos daños generan deficiencias, bloqueos y heridas en nosotros que nos impiden tener relaciones amorosas, saludables, positivas, constructivas, nutricias con los demás. Y con Dios igual. Nos cuesta mucho trabajo verlo en nuestra vida, percibirlo cercano, amarlo en cada acto de nuestra vida que hacemos. Con frecuencia, pues nuestra relación con Él se reduce a unos pocos actos rituales. ¿Y cuáles son las dimensiones? Solamente las voy a señalar muy rápido porque podemos constatar los efectos. ¿Cuáles son los daños en la naturaleza humana? El primer daño está en la inteligencia. Y es aquí justamente en donde estamos ciegos. Porque la inteligencia, antes del pecado original, antes de que la naturaleza humana quedara dañada, la inteligencia podía ver, percibir, entender, comprender a Dios, percibirlo cercano, verlo actuante. Podíamos ver y entender lo que Él quería. Y la segunda capacidad humana, la voluntad, nos permitía, o permitía al ser humano en el estado original, hacer su voluntad con cierta facilidad.
Así había una tendencia a hacer el bien y es entiendo cuál es tu voluntad y la hago en cada acto de mi vida y vivo en armonía, etcétera. Pero no. El primer daño de la naturaleza está en la inteligencia. No podemos ver, no podemos entender, no podemos captar lo que Dios nos va diciendo. A veces lo podemos ver. Puedo ver cómo quiere Dios que yo dirija mi vida en lo personal, en la relación con los demás. Por ejemplo, a veces ni siquiera puedo ver eh, mi trabajo, si trabajo bien, regular, mal, mucho, poco, demasiado. Con frecuencia no puedo ver realmente al prójimo que tengo a un lado. Puedo ver lo que yo necesito, pero estoy ciego para ver lo que el otro necesita. Puedo ver mis sentimientos y mis necesidades, pero con qué frecuencia tenemos una gran incapacidad para ver, ahí está la ceguera, al otro, sus necesidades, etcétera. O entenderlo, poder entender al otro, poder entender a Dios, poder entenderme a mí. San Pablo decía, mi proceder no lo entiendo. Son palabras de San Pablo en la carta a los Romanos. No entiendo, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. No sé qué me pasa. Ah, bueno, pues lo que te pasa, le diríamos Pablo, es tu naturaleza igual que la naturaleza de todos los seres humanos. De nacimiento tiene una facultad dañada que es la voluntad. A veces entiendes, si logras ver lo que es bueno, positivo, saludable, pero no logras hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se produce en nuestro interior? Nuestra voluntad, más que dirigirse a lo que está bien, a lo que es bueno, a lo que es saludable, y esta es la concupiscencia, tiene una inclinación, decimos, al mal. ¿Y cuál sería el mal? Tenemos una gran inclinación o un gusto excesivo por el placer. ¿Y por qué? Pues porque entramos en esta condición en un círculo vicioso. Vamos a decir entonces, estamos ciegos de nacimiento, crecemos, no hemos sanado, no hemos corregido, no hemos trabajado para que nuestra inteligencia sane, deje atrás esos daños, se cure y entonces poder ver. Entonces, el no poder ver, el no poder hacer lo que yo veo incluso que es bueno, positivo, al no poder tener una vida productiva adecuada, al no poder tener una relación saludable, al vivir en medio de conflictos y problemas y demás, eso genera un sufrimiento interior. Eso es lo que causan las heridas emocionales del niño interior herido o lo que causan los daños en la naturaleza humana. Y entonces empezamos a sufrir internamente. Empezamos a sufrir porque tenemos mucho miedo, o tenemos mucha ira, o estamos muy enojados, muy a disgusto, muy pesarosos, muy negativos, muy improductivos, con muchas limitaciones personales, familiares, sociales, etcétera. Entonces ese sufrimiento, y hay que recordar que no podemos vivir con dolor, no podemos. Ayer platicando con unos queridísimos amigos, decíamos cómo somos una unidad. Y decía, pues es que si te duele una uña y se te entierra, todo tu interior sufre, todo tú sufres por la uñita enterrada en la mano, en el pie, te incomoda completamente, aunque sea solamente la uña. No puedes decir, uña, no te necesito, ahí quédate, no te voy a hacer caso. No, el dolor va a invadirte y va a afectar prácticamente todo lo que haces. Entonces las heridas interiores tienen el mismo efecto. Afectan todo lo que hacemos y todo lo que somos, el modo como funcionamos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, etc. Entonces, en ese sufrimiento interno, como decía, nadie puede vivir con dolor permanentemente, tendemos a compensarlo, pero si no lo sanamos, entonces sanarlo sería quitar ese dolor, corregir los defectos de nuestra naturaleza. Si no lo hacemos, entonces la compensación sería
la experiencia placentera tiene que superar mi cantidad de dolor. Y ahí es en donde entramos en la búsqueda de placer. Por ejemplo, pues la comida. La comida, que es una necesidad humana normal, natural, querida por Dios, necesaria para la vida, en donde experimentamos el placer de comer. Si nuestra naturaleza no está dañada, bueno, en esa parte nosotros podemos ver qué alimento es bueno, qué alimento no nos hace bien, qué cantidad es la que nos hace bien, en qué momento tenemos que detenernos, cómo tenemos que variar nuestra comida, en qué horarios tenemos que hacerlo, y nuestro equilibrio permitiría que comiéramos muy saludablemente y nuestra salud estuviera muy bien. Pero cuando hay un daño ahí, en otra esfera de la vida, y comemos, experimentamos el placer. Y probablemente para compensar ese dolor interior, experimento el placer de comer, pero mi dolor no desaparece. Entonces, como otro poquito más para tener más placer. Pero como todavía no llega, pues otro poquito más. Y me sirvo otro poquito, o como más, o con más frecuencia, hasta que ya, ¡ay! ¡Qué sabroso, qué rico! Ya, muy bien. Pero basta que yo termine de comer, deje de experimentar el placer, que el placer se experimenta aquí, y mi estómago ya no sufre el hambre, el placer empieza a disminuir. Pero como las heridas no se sanaron, mi naturaleza en esas áreas sigue dañada, pues otra vez viene el desequilibrio. Pero mi interior ya aprendió. Para aliviarme, sí puedo crecer, ¿verdad? Sí puedo subir. ¿Qué? Pues el placer de comer. Y le sigo. Y empezamos a subir y bajar. Y cada vez más voy a necesitar, porque mientras más tiempo pasa y menos trabajo para sanar mi naturaleza dañada o mis heridas interiores, pues el sufrimiento tiende a crecer. Entonces la necesidad de placer también. Y ahí empezamos a tener algún tipo de adicciones o de dependencias, en este caso a la comida, puede ser a la bebida, puede ser al trabajo, puede ser a la ira, a las relaciones codependientes, a cualquier área de nuestra vida que se desequilibra. Y el problema es que al hacerlo así, por ejemplo, mi cuerpo empieza a experimentar un deterioro progresivo de a poquito, y a lo mejor ya subí 20 gramos y a la semana ya son 500 gramos, y poco a poco mi vida se va a ir deteriorando. Mi físico, mi relación con los demás, mi relación con Dios, mi equilibrio interno a nivel emocional. Entonces entramos en un círculo vicioso que es necesario darnos cuenta. Darnos cuenta de que, de que tenemos bloqueos, dificultades, heridas, daños en nuestra naturaleza humana. Y por esta razón no logramos avanzar ni en nuestra vida ordinaria, ni en nuestra relación con Dios. La relación con Dios se reduce a lo mejor prácticas religiosas, sacramentos, algún tipo de oración, etcétera, pero nuestra vida no es afectada por Dios. ¿Por qué? Porque nos falta un paso intermedio. No es que Él no quiera que estemos sanos, ni que tampoco no nos dé la gracia para estar sanos. No, lo que pasa es que no vamos a Siloé a alabarnos. Es decir, no hacemos esfuerzos serios, constantes, continuados, para sanar la naturaleza humana. Por ejemplo, la voluntad. Hace poco platicábamos aquí en este mismo espacio sobre la voluntad. Nuestra voluntad a veces debilitada. Pues claro, es que este está buenísimo, no me puedo contener. Es decir, mi voluntad no me da la fuerza, no tiene la fuerza suficiente para detenerme
y poner un freno a este deseo desajustado de placer. Y por eso hay mucho, por ahí dice ese refrán, le perdono el mal que me hace por lo mucho que me gusta. Pues sí, me gusta mucho, pero me hace mal. Entonces, este es el escenario. Por eso, el ciego de nacimiento somos nosotros. Eres tú, soy yo. Cada uno de nosotros lo experimentamos en nuestra propia naturaleza. Y entonces, al ciego de nacimiento, Jesús lo toca con la saliva hecha barro. Es decir, quiere hacer una nueva creación, quiere la restauración de esta naturaleza humana para que se pueda vivir en plenitud la filiación divina y la vida interior, la vida espiritual. Pero se necesita un nuevo barro, una nueva naturaleza humana, y para eso le dice a este ciego de nacimiento, ve y lávate en Siloé, en la piscina de Siloé. Que él le está diciendo, haz un esfuerzo para sanarte tú y sobre tu naturaleza restaurada, la acción de la gracia podrá ser eficaz, podrá dar frutos, que eso es de lo que se trata. Entonces, a ti y a mí, ¿qué nos dice también? Primero, tendríamos que darnos cuenta de que somos ciegos. Y no solamente ciegos, ya en otro momento podríamos ver que no solamente estamos ciegos, sino ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos, paralíticos. Es decir, el Evangelio nos va a presentar todos estos personajes porque así finalmente estamos cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Hay uno que está más manco que ciego, otro más mudo que cojo, qué sé yo. Cada uno tenemos que revisarnos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que sanar nuestra naturaleza humana y eso requiere nuestro esfuerzo humano. Eso es lo que requiere. Ir a la piscina de Siloé. Este hombre tuvo que hacer un gran esfuerzo, estando ciego, para llegar a la piscina. Nosotros igual. Con nuestra naturaleza dañada, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer un gran esfuerzo, una serie de esfuerzos de cambio, sanar nuestras heridas emocionales y desarrollar nuevas habilidades y capacidades que hagan de nosotros un contenedor nuevo, nos den una naturaleza sana para que ahí podamos recibir la gracia y que ésta dé frutos. Por tanto, pues esta es la conclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lávate. Lávate todos los días. Es decir, trabaja todos los días, haz todo el esfuerzo, haz el esfuerzo todos los días para sanar tu naturaleza humana, corregir defectos, sanar heridas. Es un esfuerzo serio, sostenido, que tenemos que hacer para sanar y quedar en estas condiciones. Y entonces sí, en la medida en la que nuestra naturaleza va estando más sana, más saludable, menos heridas emocionales, el niño interior más sano, con más capacidades nuevas, más adecuadas, mejores, entonces la gracia podrá hacer lo que necesita, producir frutos en nosotros. ¿Cuál es el primer fruto que se nota en una naturaleza que se va restaurando y que está siendo fecundada por la gracia? La alegría, el amor. Amor, alegría, paz. Son los tres primeros, además de muchos otros frutos que van apareciendo en nuestro propio interior cuando hacemos ese trabajo. Pero hay que hacerlo. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días hay situaciones nuevas, todos los días descubrimos algo más en lo que tenemos que trabajar y necesitamos este esfuerzo sostenido por ir y lavarnos en la piscina de Siloé, por trabajar constantemente en nosotros para restaurar esta naturaleza y que la gracia nos haga fecundos, que nos haga nutricios, que nos vuelva altamente productivos y que nos vuelva también enormemente felices, para que al quedar llenos de esta alegría y felicidad, esta sea tan grande que se desborde y alcance a los demás. Este es mi deseo de corazón. Espero que podamos recorrer este camino hacia la piscina de Siloé todos los días.
Muchas gracias. Que Dios los bendiga.